despojarnos de aquellas cosas que nos impiden seguirte y amarte con un corazón limpio y con un corazón dispuesto. Te pedimos en este momento que el Espíritu Santo nos ilumine y que nos dé esa sabiduría para poder hablar tu palabra. Te pido en especial que tomes el control en mi garganta, en mis pulmones, para que pueda dar esta clase. Te pido que nos acompañes, que te quedes con nosotros, que te quedes en el hogar de cada uno de los hermanos, que los bendigas y que siempre les des esa sed. Y los hermanitos que vienen en camino, que seas tú el que los guíe, que mande ejércitos de ángeles para que puedan llegar y se puedan conectar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumina y santifícanos. Lo cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, esta noche nos toca hablar del ciclo 10 y 9, del ciclo oscuro de la iglesia. Para empezar, voy a hablarles un poquito de una historia, pero quisiera que en esta historia la hicieran propia, que cuando hagan esas 3 preguntas, se hicieran ustedes esas 3 preguntas y que abrieran su corazón y que sean esas preguntas en lo profundo de su corazón. Esta pequeña historia que les voy a contar es una pequeña historia que comentó un sacerdote en una prédica. Era de un joven que le dice una vez al padre: yo tengo todo lo que quisiera tener cualquier joven del mundo, le dijo al sacerdote. Tengo una familia bonita y lo reconozco. Estoy en una universidad muy bonita y lo reconozco. Mi papá, mis padres me han dado un vehículo para ir y venir de la universidad y se lo agradezco. Tengo una novia que me la envidian mis amigos. Tengo todo lo que yo necesito. Pero padre, hay algo dentro de mí que no está bien. Hay algo dentro de mí que siento que es como un yoyo, que sube y baja. Y eso me hace pensar que yo no tengo paz, le dice el joven al sacerdote. Hagan esa meditación ustedes si están pasando ese momento en que sienten que a veces no tienen paz en su corazón. Entonces viene el sacerdote, le dice: siento que algo me hace falta. Entonces viene el sacerdote y le dice: mira, esto suele pasar por muchas personas, por muchos seres humanos. Yo escuchando tu diagnóstico quisiera hacerte 3 preguntas. Y le dijo: adelante, padre, no hay ningún problema. Entonces viene el padre y le hace la primera pregunta: ¿qué puesto ocupa Dios en tu vida? Y le dice el joven: padre, tengo que decirle la verdad. Yo nunca había pensado en eso, pero lo que sí sé es que Dios no ocupa el primer lugar en mi vida. Y él le dijo: bueno, le dijo el padre, te voy a poner un 0 de nota. Te voy a hacer la otra pregunta. La segunda pregunta le dice: ¿cómo es tu relación con tus papás? Ahora que dices que eran tan queridos contigo. Viene el joven y le dice: sí, padre, la verdad que mis padres son muy queridos conmigo, pero yo soy muy duro con ellos. Y eso pasa mucho en muchas familias. Unos papás que a veces se derriten de amor por sus hijos y sus hijos son groseros, son rebeldes. Entonces viene el padre y le dice: si las cosas son así, te pongo 0 de nota. Y le hizo la tercera pregunta. Tú me dijiste que tenías una novia muy linda, que todos tus amigos
te la envidiaba. ¿Cómo es tu relación con ella? Le preguntó el sacerdote. Ustedes se pueden preguntar, tienen una esposa muy linda, un esposo muy lindo, unos hijos muy lindos, pero ¿cómo es esa relación con sus hijos? ¿Cómo es esa relación con su esposa? ¿Cómo es esa relación con su esposo? ¿Cómo es esa relación con sus hermanos o también con sus padres? Entonces el joven, cuando le preguntó, agachó la cabeza y se quedó en silencio. Y después le respondió: padre, ella es muy linda y yo no la merezco porque yo no la trato bien. Y yo le he sido infiel. Y le dijo: yo te pongo 3 ceros de nota. Ya no te voy a hacer otra pregunta. Nada más esas 3. Ahora entiendo por qué, teniendo todo, interiormente no estás en paz. ¿Y sabes por qué? Porque tú no has puesto a Dios como centro de tu corazón. Y a veces pasa muchas veces eso, que uno quiere estar en paz interior. Muchas veces uno quiere tener paz interior, pero si no está en paz con Dios, no puede tener la paz interior ni exterior. Por eso perdemos esa paz con Dios, ese diálogo con Dios. Porque si perdemos la paz, perdemos también el diálogo con Dios. Como vemos en esta pequeña historia, nos pasa a cada uno de nosotros de diferentes formas. Porque le hemos permitido que el mundo entre en nuestro corazón. Hemos permitido que ese pecado o esos pecados entren en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso nos ciega espiritualmente. Y por eso no nos damos ni cuenta todas las bendiciones que Dios nos da cada momento, cada instante, porque estamos ciegos espiritualmente, porque hemos cerrado nuestro corazón y nos volvemos indiferentes con Dios y con las demás personas. A veces no nos importa el dolor de la persona. Y por eso en esta noche hablaremos de esa indiferencia, del punto de vista, puede ser de la envidia, del egoísmo, de la soberbia, de la traición, de la ambición, que se dio en aquella época y aún se sigue dando en esta época. No solamente en la iglesia, sino también en nuestra vida personal, sino también en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en la política, en nuestra familia. Imagínense en Nicaragua el problema que está pasando, la situación difícil que está pasando con los sacerdotes. Entonces, en esta reflexión nos trae a que nosotros reflexionemos qué está pasando en nuestra vida. ¿Por qué perdemos la paz? ¿Por qué nos angustiamos? Porque a veces nos desesperamos y nos llenamos de miedo. Así es que se la dejo para que la mediten, la reflexionen y la lleven. Incluso si pueden compartirla con sus hijos, con su esposo. Cuando escuché esta reflexión, llegó muy al fondo de mi corazón y encontré muchas cosas que estaban dentro de mi corazón que tengo que sacarlas, que tengo que arrancarlas de mi corazón. Y para eso tenemos que invitar a Jesús que nos ayude, porque solos no vamos a poder. Para que podamos tener ese gozo, esa alegría, y para que podamos tener a Dios en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida, de nuestra familia. Bueno, hermanitos, vamos a hablar un poquito del repaso de la clase anterior.
En la clase pasada el hermanito habló sobre la definición de la palabra ortodoxo u ortodoxia. ¿Se recuerda? ¿Verdad? Hablamos de la iglesia ortodoxa, que formalmente es llamada Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y fundada por el apóstol Andrés, que es el hermano de Pedro, y que es dirigida por el patriarca ecuménico de Constantinopla. Pero no confundamos que nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana de Occidente, fundada por Pedro y dirigida por nuestro Papa, el Pontífice, que es la cabeza. Ortodoxia, como dijo el hermano, es un conjunto de las iglesias cristianas orientales que se separaron de la Iglesia Católica Romana y que no reconocen al Papa como cabeza. Todos tenemos claro, habló un poquito también de emperador y del patriarca, que el emperador se refiere a la parte civil, ¿verdad? Y lo que es el patriarca es el obispo que gobierna la parte religiosa y la iglesia. Recordemos un poco de la ruptura definitiva de la iglesia de Oriente y de Occidente. Fue Miguel Cerulario, fue nombrado patriarca sin pleno conocimiento teológico, siendo laico y pariente del emperador de Constantinopla en el siglo IX. Miguel renovó, después de 2 siglos, las acusaciones contra la iglesia de Occidente y añadió nuevos reproches, mandando a cerrar todas las iglesias y monasterios latinos en Constantinopla. Ahora, esto nos daba una reflexión a cada uno de cómo esto se pudo evitar, pero predominó más la ambición del poder, como dijo nuestro hermano, del poder, porque el poder puede aprovechar la autoridad haciendo lo que uno quiere con ese poder. Y eso fue lo que pasó aquí. Se engendró tanto en sus corazones la ambición del poder, de dominar, de hacer lo que ellos querían, sin importar arrastrar a tantas personas. Lo mismo predominó mucho la rebeldía en el corazón de cada uno de ellos, la soberbia. Y eso nos hace reflexionar si en nosotros puede estar también la ambición, puede estar la rebeldía de que no queremos dejarnos guiar por nadie, ni un consejo de alguien, queremos hacer nuestras cosas a nuestro modo. La soberbia de que no querer escuchar. Entonces, todas estas clases es para hacerlas llegar a nuestro corazón y ver si nosotros también, no ellos cometieron errores, pues no los podemos juzgar, ahí es Dios, pero en nuestra vida ver si eso existe y si está existiendo, pues hay pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A arrancar eso de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hogares. En este periodo vamos a hablar entonces del ciclo oscuro de la iglesia. Es el tema de ahora. En este periodo la iglesia se encuentra con 2 luchas. El dominio de los invasores y el poder de los emperadores sobre la iglesia. Son 2 puntos que se encuentran en este tema. Primero vamos a ver el dominio de los invasores. Cómo ellos dominaban y iban abarcando poco a poco, dominando lo que era el pueblo de Italia. Perdón. Los bárbaros, a medida dice que el siglo VIII, los invasores germánicos, o sea, los bárbaros, invadieron el norte de Italia con una amenaza para Roma. Y el Papa pidió en esos momentos, él se encontraba atribulado, no hallaba qué hacer. Entonces él pidió ayuda a Constantinopla. Y en ese momento fue inútil. Entonces, cuando él vio que fue inútil esa ayuda, que no le brindaban, entonces los papas tuvieron que defender Roma con todas las responsabilidades del caso y cubrir los gastos de la guerra, porque eso no era barato.
y no le convenía a ellos, pero él tenía que defender a como fueran los papas Roma. Entonces, los papas entonces se constituyeron como los protectores de la población, y no solo de las cercanías de Roma, sino de todo Italia, ante la amenaza de los invasores. Antes de esta gran responsabilidad, el Papa pide ayuda a los francos, que en esta época dominaban la política y la militante. Entonces, el reino de los francos estaba dividido por los dos hijos, estaba Pipino y Carlomán. El Papa hace una alianza con Pipino y fueron en defensa de la iglesia y también para que recuperaran los territorios imperiales que habían sido arrebatados por los invasores, por los bárbaros. Entonces Pipino libró los territorios invadidos y se los dio al Papa, se los regresó al Papa. Y el Papa, en agradecimiento, el Papa Gregorio II le correspondió y lo ungió como rey. Cuando estaba haciendo esta clase, cuando estaba tratando de preparar este tema del dominio de los invasores, el Señor me entró muy profundo en mi corazón, hablando de que cómo el Papa, siendo en ese momento la máxima autoridad, fue tan humilde que pidió ayuda. Ayuda porque él quizás, me imagino que en su corazón dijo, ¿cómo voy a hacer? Yo no puedo hacer esto, yo necesito que alguien me ayude, y se sintió como acorralado, no sé, pero y a veces así nos pasa a nosotros. Cuando vemos un problema, tenemos algún problema familiar, un problema económico, un problema en la empresa, pero ¿cuál es a veces lo que pasa de nosotros? Que no pedimos ayuda. Porque es más grande nuestra soberbia o nuestro orgullo que no nos permite pedir ayuda. Y esta es una gran enseñanza que el Papa, a pesar de que pidió primero ayuda la primera vez y fue negada, pero él insistió y siguió buscando ayuda. Y a veces nosotros cuando pedimos ayuda y nos dicen que no, ya nos quedamos y no seguimos. Y qué humildad más grande la del Papa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos que es una enfermedad y no hayamos parado, pedir ayuda con un hermano, pedir ayuda o pastorearnos, lo que son servidores, pero no quedarnos ahí con el problema que viene más grande y no nos humillamos para pedir ayuda. Hablar con el Padre, el líder espiritual, o si no, llegar al Santísimo Hincarnos y decirle, Señor, ayúdame, que el Señor siempre pone angelitos para que nos ayuden a salir adelante. Esa es una el mensaje más grande en este momento, es la humildad, esa humildad tan grande que tenía el Papa, de pedir ayuda a pesar de que él era la máxima autoridad en ese momento. Vamos ahora a ver el poder de los emperadores sobre la iglesia. La influencia que ejercían los obispos sobre la gente de su diócesis se establecieron en los emperadores y los patriarcas. Eran dos. Todos tenemos claro que el término del emperador se refiere a lo que es la parte civil, ¿verdad? Y lo que es el patriarca a la parte religiosa. Los reyes pretendían tenerlo como aliados, pero desde su punto de vista política, y tener ellos la posibilidad de elegirlos, entregarles el cargo patriarcante asegurado para estar felices y tener el poder. Pero la Santa Sede fue cayendo en manos de los condes y los príncipes. Con el tiempo quedó sometida al dominio de estas familias, que lograron colocar los pontífices, en su mayoría personas insignificantes o indignos. Así, en el siglo X fue el siglo de hierro o siglo oscuro de la iglesia, fue el siglo más duro de la iglesia. Durante este siglo
y medio, desfilaron cerca de 40 papas y antipapas, muchos de los cuales tuvieron una muerte violenta. En esto quiero definirles qué es antipapa y qué es papa. Son dos cosas muy diferentes. Todos sabemos que el papa es el jefe máximo de la Iglesia Católica, el vicario de Cristo en la tierra. Se llama también su santidad, arzobispo de la provincia de Roma. Pero el antipapa es elegido irregularmente en oposición al legítimo, muchas veces siendo elegido por emperadores y por reyes, siendo una persona laica o sin conocimiento teológico. Entonces, aquí es donde estos antipapas cometieron muchos errores, porque ellos no tenían conocimiento religioso, no conocían nada de lo que es la teología. Ellos eran elegidos por emperadores o por reyes de su propia familia. Por ejemplo, un emperador elegía a un hermano o a un hijo antipapa, porque le convenía, porque así tenía todo el poder. Entonces, claro, tenían que cometer errores, pero muchas veces también hicieron cosas buenas, pero cometieron muchas cosas malas porque no tenían conocimiento de la iglesia, no tenían nada de conocimiento. Entonces, hay muchos que no saben esto. Entonces, antes, creo yo, lo mismo, yo también cometí el error cuando estaba pequeño, que decía, es que los papas cometen tantos errores, es que los papas, pero ahora que me tocó esta clase, aquí tengo claro que no son los papas, no que fueron los errores que cometieron los emperadores al poner antipapas, y estos antipapas, como no tenían conocimiento, cometieron muchos errores. Pero como muchos no conocemos esto, decimos los papas y cometemos errores al juzgarlos. Incluso los errores que ellos cometieron, pues no los podemos juzgar. Y estos mismos errores a veces cometemos nosotros, a veces en las empresas. Cuando a veces ponemos a alguien como jefe y no tiene conocimiento y cometen muchos errores. Lo mismo en nuestros hogares, en nuestras familias. Vamos a hablar un poquito de algunos antipapas y papas. Entre ellos tenemos al Papa León IX, de 1049 al 1054. Fue el Papa número 152 de la Iglesia Católica. En noviembre de 1048, en un congreso de príncipes y obispos, fue elegido pontífice por su familia, el emperador Enrique III, para seguir en el pontificado a Damaso II. En esta elección, el emperador pretendía que el pontificado fuera parte de su imperio. Aquí son antipapas, donde los emperadores elegían a sus familiares para poder tener el poder completo. León IX condicionó la aceptación cuando lo eligieron del cargo hasta que se celebrara la elección canónica, lo que da una primera idea de su rechazo al sometimiento imperial. O sea, él no estaba de acuerdo que ser sometido en el imperio. Y fue el motivo de que su consagración se retrasara hasta el 12 de febrero de 1049, tras ser aceptado por el pueblo y el clero romano. El mismo año en que se convirtió en papa, prohibió el matrimonio de Guillermo, bastardo, que era el duque. Fue el primero en proponer que en el futuro los papas fuesen elegidos entre los cardenales. Por eso les digo, hubieron cosas buenas. Entonces, para que él prometía esto, pedía para que no fueran ¿cómo se llaman? Los emperadores tener
que elegir, no que los cardenales, personas que estaban preparadas espiritualmente, que eran obispos. Sus reformas se centraron en el objetivo de eliminar de la iglesia la simonía y el matrimonio de los sacerdotes, para lo cual celebró hasta 12 sínodos. ¿Qué son esos? Son como reuniones o asambleas que se reunían los obispos con el Papa para poder definir y poder aceptar la propuesta que él tenía. Y la simonía en el cristianismo era que la compra y ventas espirituales por medio de bienes materiales incluye cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica y la excomunión. Esto él quería evitarlo porque esto era vendido y como era algo sagrado para él, tenía que ser gratuito. Pero los emperadores en ese tiempo, todo esto, los sacramentos, las reliquias, las promesas de oración, todo eso, ellos querían, lo vendían, o sea, sacaban lucro y él no estaba de acuerdo en eso. También intentó frenar a los normandos que se instalaron al sur de Italia, amenazando los territorios de los pontificios. Estos son los conquistadores vikingos que ocupaban el norte de Francia en la segunda mitad del siglo IX, que fueron derrotados por Guillermo el Conquistador, conocido también como Guillermo I de Inglaterra. ¿Quién era Guillermo? Fue el primer rey de Inglaterra, de origen de los normandos. ¿Qué país es hoy los Normandía? Es Francia. La religión de ellos era politeísta. Ahora vamos a hablar un poquito del Papa Víctor II. De Víctor II, 1054 a 1057. Fue el Papa número 153 de la Iglesia Católica. Fue nombrado obispo en 1042 cuando tenía 24 años de edad y fue nominado Papa en septiembre de 1054 por Enrique III. Fue consagrado en la Catedral de San Pedro el 13 de abril de 1055. Era pariente del emperador Enrique III. Entonces, todos estos antipapas eran parientes, eran familia de los patriarcas, de los reyes. En junio de 1055, Víctor II se encontró con el emperador en Florencia, donde celebró un concilio que reforzó la reforma de León IX, del Papa León IX, sobre lo que era el matrimonio de los sacerdotes, la simonía y las pérdidas de los bienes de la iglesia. En 1056 fue a Alemania para solicitar la protección imperial frente a los normandos. Enrique III falleció dejando en el trono a su hijo de 6 años, imagínense, de 6 años, Enrique IV. Y como regente, su viuda, la emperatriz Víctor II, falleció el 28 de junio en 1057 a causa de la malaria, siendo enterrado en la ciudad de Ravenna, así es, Ravenna es la palabra exacta. Tras su muerte y aprovechando el vacío del poder en Alemania con un emperador que es solo un niño de 6 años y una agente totalmente inexperta, la nobleza romana volverá a ser la institución determinante de la elección del Papa y Víctor II se convertirá en el último Papa nombrado por un emperador alemán. Pero tras la muerte de Enrique III surge un movimiento teniente y liberar al Papa del sometimiento del imperio. En todo el mundo cristiano comienza tres sometimientos.
Comienza la libertad de la iglesia, principalmente para nombrar sus funcionarios. Se tratará de dignificar la vida moral del clero y se pretenderá fortalecer las autoridades papales en contra de los príncipes. Y vamos a hablar ahora un poquito del Papa Esteban IX, en 1057 a 1058. A mí estas cosas... Fue el Papa número, fue el Papa número 154. Su nombre celular es Federico de Lorena. Fue uno de los delegados del Papa León IX a Constantinopla. Al no haber autoridad imperial, se ignoró la Constitución, que ningún papa sería consagrado hasta ser aprobado por los emperadores. Aquí es donde no eran libres los papas. Entonces, ahí es donde ellos tenían que ser sometidos a ciertas reglas de los emperadores. Y estos antipapas, como les repito, eran personas que no conocían nada de la teología. Y vamos a hablar ahora un poquito de Nicolás II, 1059 a 1061. Fue el Papa número 155. Convoca un sínodo en letras 1059 para ordenar la excomulgación de sacerdotes casados y prohibir a laicos participar en misas celebradas por ellos. Pero el aspecto más importante de este sínodo lateralmente fueron las nuevas reglas para las futuras elecciones papales. Pretendían que tanto el emperador como la nobleza romana dejaran de intervenir en la designación de los pontífices, para lo cual se decretó que el candidato perteneciente al clero romano debía ser propuesto por los cardenales obispos. Esto provocó el rechazo del emperador Enrique IV, que aclara nulo los decretos adoptados en el sínodo lateralmente. Y él falleció en Florencia el 27 de junio de 1061. Ahora, el Papa Alejandro II, 1061 a 1073. Fue el Papa número 156 de la Iglesia Católica. A la muerte de Nicolás II, la nobleza romana y los obispos lombardos se dirigen al emperador para que, en uso de su derecho, designen un nuevo papa. Pero el cardenal Gilberto, futuro papa de Gregorio VII, sin tener en cuenta el derecho imperial y basándose en los derechos que sobre elección papal se habían aprobado, en 1059, en el sínodo de Letrán, se adelantó haciendo elegir papa al obispo Anselmo, que tomó el nombre de Alejandro II. Los consejeros de Enrique IV, entonces con 11 años de edad, considerado que, según lo establecido, el emperador tenía derecho a que toda elección papal contaran con su aprobación. Responden nombrándolo antipapa al obispo de Parma, que tome el nombre de Honorio II. Sin embargo, el nombramiento del antipapa Honorio no es respaldo ni siquiera en Alemania, provocando en 1062 el golpe de Estado,
por el que Agnès, la madre del emperador, se ve obligada a ceder la regencia de los arzobispos Agno, que intentaban un acercamiento al Papa Alejandro II, logrando en el sínodo de Mantua en el año 1064 la distinción excomulgación de Honorio II. Y Gregorio VII, en 1073 al 1085, fue el Papa número 157 de la Iglesia Católica y regente de los estados pontificios el 22 de abril de 1073 al 25 de mayo de 1085. Fue el primer papa en introducir la política de celibato obligatorio para el clero, quienes hasta entonces estaban por lo general casados. También la práctica de la simonía. Durante los conflictos de poder entre el Papa y el Imperio, Gregorio excomulgó a Enrique IV 3 veces y Enrique nombra al antipapa Clemente III para oponérsele a Gregorio. Así, uno de los más grandes pontífices romanos, cuando sus reformas resultaron exitosas durante su propia reinado, fue criticado por algunos por su uso autocrático de los poderes papales. En 1075, Gregorio VII expresa sus ideas sobre cuál ha de ser el papa del pontífice en su relación con los emperadores, especialmente con el emperador de Sacro. Estas ideas pueden resumirse en 3 puntos. El Papa es Señor absoluto. Estas fueron las 3 reglas que pusieron. El Papa es el Señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, de los clérigos y los obispos. El Papa, segundo, el Papa es Señor supremo del mundo. Y tercero, la Iglesia romana no erró ni errará jamás, o sea, cometerá errores. Entonces, estas pretensiones papales llevaron a un enfrentamiento con el emperador alemán en la disputa conocida como querella de las investiduras, que inician cuando un sínodo celebraba en 1075 en Roma. Gregorio VII remueve y la provisión de la investidura laica. Estas provisiones no fue admitida por Enrique IV, que siguió nombrando obispo en Milán, territorio colindante con los estados pontificios, por lo que el Papa intentó intimidarle mediante la amenaza de excomunión y de deposición como emperador. Enrique reacciona en enero de 1076 y excomulga, lanzando por Gregorio sobre Enrique. Significa que sus súbditos quedaban libres de prestarle vasallaje y obediencia, por lo que el emperador, teniendo un levantamiento a los príncipes alemanes, decide ir al encuentro con Gregorio de la absolución. Y allí es donde se encuentra uno de los problemas más grandes. Y también hablamos un poquito de Víctor III, en 1086 a 1087, Papa número 158 de la Iglesia Católica. Fue elegido como nuevo Papa el 24 de mayo de 1086, hecho que le molestó profundamente, por lo que intentó retrasar su consagración como pontífice. Debido a eso, no accedió realmente al trono del pontificio hasta el 9 de mayo de 1087, y cuando lo hizo, abandonó Roma y se retiró de nuevo Montecassino. Este hecho fue aprobado por el antipapa Clemente III para aumentar su poder en la capital italiana,
por lo que cuando Víctor III volvió de nuevo a Roma, tuvo que abandonarla otra vez tras una estancia muy corta. En agosto presidió un sínodo en Benevento, en el que excomulgó a Clemente III, prohibió la ley de las investiduras y prohibió una acción armada contra los musulmanes al norte de África, un precedente de lo que sería luego unas cruzadas. Como podemos ver, hermanos, en este momento oscuro que pasó la iglesia, no fue fácil para los papas, no fue fácil porque no tenían totalmente el poder ellos, no que ellos eran dirigidos por emperadores. Entonces, este ciclo oscuro fue un momento muy difícil para ellos, muy difícil porque no tenían la autoridad total. E incluso los excomulgaban y entonces fueron situaciones muy difíciles en las que estos antipapas cometieron muchos errores, pero también hicieron muchas cosas buenas, que trataban de cambiar muchos reglamentos para que el papa fuera elegido no por emperadores, no que fueran elegidos por personas conocientes de la teología, conocientes de espirituales que tenían temor a Dios. Entonces fueron momentos muy difíciles en los que Dios pues tomará todo esto y lo juzgará. Nosotros no podemos juzgar a ninguno, solo pedir por ellos y esta misma situación en la que pasó la iglesia en un momento oscuro, también a veces está pasando en nuestras vidas. También está pasando en nuestras familias, también está pasando en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Situaciones muy difíciles porque a veces queremos gobernar, no queremos ser sujetos por nuestro líder. A veces nosotros no queremos ser sujetos por nuestros sacerdotes, por nuestro obispo, por algún hermano. No queremos ser libres y queremos a veces hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra fuerza. Y cometemos muchos errores, como cometieron ellos. Entonces, esto lo lleva a reflexionar que cuando nosotros creemos que las cosas las podemos hacer a nuestro modo, importando poder llevar arrastrado a muchas personas, son situaciones que debemos entender que nos hacen más duro nuestro corazón, no hace un corazón sensible y nosotros tenemos que ser sometidos a los reglamentos de la iglesia, a los reglamentos de nuestro sacerdote. A veces cuando los sentimos angustiados por ciertas cosas, tenemos a un líder espiritual que podemos pedirle ayuda, pero tenemos que ser sometidos a lo que ellos nos aconsejan. Pero a veces nosotros no queremos ni confesarnos. A veces nosotros no queremos escuchar a nuestro líder, no queremos escuchar a nuestros pastores. Y pasan estas situaciones bien difíciles que nos acorralan y nos alejan a veces de Dios, porque nos apartamos y abrimos el corazón al mundo. Y el mundo empieza a entrar en nuestro corazón y empieza a hacernos un corazón duro, un corazón de piedra, en el que no queremos ya ni orar, ni creemos a veces ya ni en la palabra, no queremos leer la Biblia. Entonces los vamos enfriando. Y ahí es donde nos vamos llenando como de muchas cosas de lo que ha pasado aquí, porque aquí pasó mucha ambición, mucha soberbia, prepotencia, rebeldía, que yo puedo esto, que yo puedo aquí, y a veces eso pasa en nuestras vidas, porque cerramos las puertas a lo espiritual y abrimos el corazón al mundo, y el mundo empieza a entrar a nuestro corazón y empieza a dominarnos, a arrastrarnos, a quitarnos la paz, a quitarnos la alegría, a quitarnos el gozo. Fíjense que cuando estaba haciendo esta clase,
entendí muchas cosas. Hay muchas gentes, por ejemplo, en mi familia, hay muchas, dicen, es que yo lo heredé de mi padre, yo lo heredé de mi madre. En mi familia son personas muy soberbias porque vienen, como dicen, heredando. Pero nosotros, desde el momento en que conocemos a Dios, desde el momento en que le servimos a Dios, tenemos que romper esa cadena, romper esa atadura, porque no podemos nosotros como servidor decir, es que yo así soy porque así es mi familia. No, nosotros tenemos que romper esa soberbia, romper ese orgullo, pero no lo podemos hacer solo. Tenemos que pedirle ayuda primero a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús, y pedirle ayuda a nuestros líderes, pedir ayuda a nuestro sacerdote, a nuestro guía espiritual, para poder romper, para que nuestros hijos no sigan esas cadenas. No sean esas cadenas, porque se sufre mucho cuando uno es demasiado orgulloso, cuando uno es demasiado ambicioso, rebelde, prepotente. Sufre mucho porque en ese corazón hay muchas heridas, hay mucho dolor. Entonces tenemos que romper eso, tenemos que romper para poder ser libres y para poder ser felices, para poder tener paz, como en la historia, que a veces con todas estas situaciones, cuando abrimos el corazón al mundo, nosotros nos alejamos de Dios. Entonces ahí es donde quitamos a Dios del centro del corazón y podemos poner, puede ser la soberbia, puede ser el orgullo, puede ser la avaricia, tantas cosas, y a veces ni cuenta nos damos, porque lo volvemos ciegos y sordos espiritualmente, y no nos damos cuenta de eso. Entonces tenemos que tener por eso esa oración, ese diálogo constante con Dios. Pero también tenemos que ver el tipo de oración, porque a veces nosotros tenemos una oración, pero una oración como de reclamo a Jesús, no una oración que salga de lo profundo, con mucha humildad, hablarle a Dios y mostrarle cómo está nuestro corazón, cómo estamos, pero con humildad. No decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si yo soy buena, si yo te sirvo, si yo soy maestra. Entonces, allí tenemos que ver que ahí está un problema, el yo. Y tenemos que detectarlo, porque el problema, examinarlo cuesta. Examinar nuestra vida cuesta. Entonces, ahí es donde tenemos que orar mucho. Fíjense que a mí me quedó tres palabritas que una vez le escuché yo a un sacerdote, que dijo el sacerdote, ¿qué es mejor? ¿Tener la paz o tener la razón? ¿Tener la paz o tener la razón? Y me quedé yo meditando, ¿tener la paz o tener la razón? Y fíjese que eso lo medité tanto, y yo dije, tiene razón, Padre, es de tener la paz, porque si tiene la paz, lo tenemos todo. Pero si tenemos la razón, no tenemos la paz. Y eso está pasando ahora en las familias, en los hogares. Porque a veces nosotros queremos, a veces hay discusión entre la pareja porque nosotros queremos tener la paz. Sea que sí tenemos la razón o no tenemos la razón. Dijo el padre, no, denle la razón. Entonces, aunque ustedes saben que no tiene la razón a otra persona, déjenlo, que con el tiempo se va a dar cuenta quién tenía la razón. Pero no permitan que eso les quite la paz. Porque si ustedes tienen la paz, lo tienen todo. Y es verdad, hermanos. Y es verdad, porque a veces por una cosita insignificante estamos peleados con nuestras parejas, estamos peleados con nuestros hijos, estamos peleados con nuestros hermanos, ya sean espirituales o de sangre, porque queremos tener la razón. Y a veces no es esa, la razón no la tenemos nosotros, o a veces la tiene el hermano, pero dejémoslo, aunque no tiene la razón, pero no es ese el motivo de tener eso en el corazón y que en eso nos quite la paz. ¿Cuántas familias están divididas por eso? ¿Cuántas familias están divididas porque tener la razón, pero no tienen la paz?
Y sin la paz no tenemos nada. Porque si no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos alegría. Estamos llenos de miedo, llenos de rencores. ¿Cómo habrá pasado este lado oscuro en donde ellos peleaban por el poder, peleaban por tener el yo, que yo soy más, que yo tengo el poder, que yo hago lo que quiero, que yo hago aquí, que yo hago allá? Pero me imagino que ahí no había paz en el corazón de ningún emperador. Porque a veces, hermano, es preferible no tener la razón o no tener nada, pero tener paz en nuestro corazón. Porque si tenemos paz, lo tenemos todo. Y la paz no se puede comprar. Puede tener miles, pero no se puede comprar. Mire, ese hermanito de la historia, ese joven, él tenía todo. Tenía gran familia, tenía la mejor escuela, la mejor universidad, lo tenía todo, pero no tenía la paz. Entonces, él se sentía eso que no tenía. Pero ¿cuál era la cosa? ¿Cuál era el problema? Que no tenía a Dios en el corazón. Entonces, nosotros debemos de luchar por tener esa paz. Y si alguien dice esto es blanco y es azul, hay que decir que es blanco, hermano, pero no perdamos la paz. Porque eso nos va a ir comiendo y haciendo heridas dentro de nuestro corazón. Y nunca vamos a poder ser felices. Nunca vamos a poder ser felices. Así es que tratemos de pedirle a Dios que siempre nos dé esa paz, que nos bendiga siempre y que nos ayude a que nosotros podamos escucharlo. Porque es otra cosa que cuesta, es escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque predomina más la soberbia, el odio, el rencor. Qué lindo es cuando en las Navidades se reúne toda la familia, los hijos, los hermanos, los nietos, los primos, riendo con una gran paz. Aunque haya un pollito y comamos un poquito cada quien, pero hay paz. Pero ¿de qué sirve, hermano, que la mesa esté llena de todo, pero todos que no se pueden hablar? Que están con ese odio, con qué sé yo, tantas cosas. Así es que hay que tratar de tener la paz. Que no tengamos la razón, pero tenemos la paz. Y si tenemos la paz, tenemos todo, hermano. Así es que este es el mensaje de este tema. No es qué fue lo que hicieron los papas, qué fue lo que hicieron los antipapas. No, qué es lo que está también en nosotros, ese lado oscuro de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? La enseñanza es dentro de nuestro interior. Cambiar aquellas cosas que nosotros también no estamos haciendo bien. Cambiar aquellas cosas que nos están quitando la paz. Cambiar aquellas cosas que no nos ayudan a ser felices. Que no nos ayudan a caminar. Que nos impiden caminar de la mano de Dios. Que nos impiden crecer espiritualmente. Que nos impiden amar a Dios. Así es que, bueno, vamos a entregar esta clase, hermano, porque ya el tiempo nos va ya comiéndonos. Así es que les dejo ese mensaje. Escuchen, ¿qué prefieren? ¿Tener la paz o no tener la paz? ¿O tener la razón? ¿Vea? Así es que eso pueden también hablar con sus hijos, hablar con su esposo, con su esposa. Y hablarles un poquito de la pequeña historia y hacerlos reflexionar que no hay nada, no hay cosa más linda que tener la paz. No hay cosa más linda de tener alegría en nuestro corazón. El dinero no es todo. Tener el poder no es todo. El dinero es importante, pero no nos hace feliz totalmente. La felicidad nos hace totalmente tener a Cristo en el centro de nuestro corazón. Porque Él es todo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro todo. Y si lo tenemos, vamos a ser felices. Porque todo lo que tenemos es Él el que lo da. Así es que oremos y pidámosle al Señor que Él sea Él siempre el que nos ilumine, el que nos guíe y nos dé ese corazón dócil. Pues lo vamos a poner en manos del Señor para darle gracia en este momento. Y lo cubrimos, pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Padre bendito, Padre amado, aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor.
escuchando este mensaje que tú tenías para cada uno de nosotros. Yo te pido que toques el corazón de cada uno de los hermanos que están conectados, que entres a lo más profundo de sus corazones, de sus familias, y que seas tú, Padre Santo, el que nos dé ese entendimiento y esa fe de querer cada día conocerte más, de querer cada día quitar eso que está dentro de nuestro corazón, que es obstáculo en nuestra vida, que no nos permite crecer espiritualmente, que no nos permite caminar de tu mano. Ayúdanos, Padre Santo. Yo te abro mi corazón y abro el corazón de todos mis hermanos y te los pongo en tus benditas manos para que seas tú el que lo tome y entres en cada uno de sus corazones, de sus hogares, de sus familias, y que seas tú el que reine, que seas tú el centro de cada uno de sus hogares, de cada uno de sus corazones, para que podamos tener esa paz, para que podamos tener alegría, para que podamos caminar de tu mano, para que podamos escucharte, para que podamos cada día ser testimonio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, papito lindo, porque solos no podemos. Ayúdanos a hacer esos instrumentos tuyos. Ayúdanos cada día a caminar con un corazón limpio, con unos oídos abiertos para poder escuchar tu mensaje, para poder aprender a escuchar y poder hablar sin ofender y sin hacer daño. Ayúdanos a ser testimonio tuyo, Padre. Ilumínanos desde lo más profundo. Envía tu Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos ilumine, para que nos ayude a crecer espiritualmente. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre bendito, por este mensaje. Nos despedimos con esta oración que tú dejaste perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Y a ti, mamita linda, tú que eres nuestra madre, tú que intercedes por cada uno de nosotros, yo te pongo todos estos corazones, todas estas peticiones en tus benditas manos para que tú se las lleves a tu amado Hijo Jesús y pidas por cada una de ellas. Así como pediste en la boda de Caná, pide por cada uno de estos corazones, por estas necesidades, por estas peticiones. Gracias, mamita linda, por ser nuestra madre, por querernos, por cuidarnos. Gracias por todo lo que haces. Te quiero saludar como te saludó el ángel aquel día diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y lo cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.